Bienvenidos a un nuevo video del tema de química. El día de hoy veremos la función química sal. Recordemos que la función sal se va a obtener a través de las reacciones de neutralización que se van a producir entre los compuestos de la función hidróxido más los compuestos de la función ácido. Entonces, al reaccionar tanto un hidróxido como un ácido, vamos a obtener un nuevo compuesto que va a ser una sal. Y además de eso, se va a formar agua. De allí que sea una reacción de neutralización, porque el grupo funcional del hidróxido más el grupo funcional del ácido van a dar lugar a la formación de agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de ácidos, recordemos que tenemos dos tipos de ácidos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Por lo tanto, vamos a tener que el hidróxido tiene dos posibilidades de reaccionar con los ácidos. Esto quiere decir que si un hidróxido reacciona con un ácido hidrácido, la sal que nosotros vamos a obtener será una sal aloidea. Pero si el hidróxido reacciona con ácido oxácido, la sal que vamos a obtener va a ser una sal oxisal. En ambos casos se va a formar agua. Vamos a ver cómo ocurre la formación de los compuestos de la función sal. Muy bien, veamos cómo ocurre la formación para el caso de una sal aloidea. Primero, recordemos que la sal aloidea se va a formar con un hidróxido más un ácido hidrácido. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos hidróxido cúprico, que al hacerlo reaccionar con el ácido clorhídrico, nos va a formar este compuesto, el cloruro cúprico, más la molécula de agua. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir para que se pueda formar esta sal que va a ser el cloruro cúprico para este caso? Pues lo que nosotros debemos tener en cuenta es que para la estructura de esta sal aloidea, en el caso del hidróxido y en el caso del ácido hidrácido, los componentes que van a participar van a ser los siguientes. Si nosotros tenemos un hidróxido, el metal, el catión metálico, es el que va a pasar a formar parte de la sal. Y en el caso del ácido hidrácido, pues va a ser el anión del no metal el que vamos a hacer participar para formar esta sal. De tal forma que cuando nosotros veamos la estructura general de una sal aloidea, vamos a observar que vamos a tener en la primera posición al metal y luego al no metal. Muy bien, vamos a ver cómo ocurre esto paso a paso. Además de eso, recordemos que las sales aloideas las vamos a poder identificar porque son sales que no van a contener oxígeno en su molécula. Y esto nos va a permitir diferenciar a una sal aloidea de una sal oxisal, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos cómo es la formación práctica de una sal aloidea. Recordemos que la fórmula general de una sal aloidea es que primero va el metal con el número de átomos presentes más el no metal con también el número de átomos presentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí al hidróxido de calcio que vamos a hacerlo reaccionar con el ácido clorhídrico. Lo primero que debemos recordar son los estados de oxidación de todos los elementos presentes en estos compuestos, ya que son los iones metálico y no metálico lo que nosotros vamos a utilizar para poder formar la sal aloidea. Entonces, recordemos que en el caso del grupo hidroxilo, el estado de oxidación es 1 negativo, dando así que el estado de oxidación del calcio sea 2 positivo. Veamos el ácido. Aquí tenemos un ácido hidrácido y recordemos que esto se va a formar a partir de que el hidrógeno tenga un estado de oxidación 1 positivo y el no metal, en este caso el cloro, tendría que ser 1 negativo. Entonces, como ya identificamos a nuestro catión del metal y a nuestro anión de no metal, lo que vamos a hacer es simplemente colocar calcio 2 positivo más el cloro 1 negativo. Y a continuación, para poder formar la sal, lo que vamos a hacer es escribir nuestra posible fórmula a obtener de la sal. Recordemos que siempre en la primera posición debemos colocar a los positivos, a continuación los negativos. En este caso, calcio seguido de cloro. Y a continuación lo que vamos a hacer es intercambiar el valor numérico de los estados de oxidación. Entonces, el 2 del calcio tendrá que ir como subíndice del cloro y el 1 del cloro como subíndice del calcio. Pero recordemos que el número 1 ya no se coloca. Tendríamos nuestro compuesto, que en este caso sería el cloruro de calcio. Ya vamos a aprender más adelante cómo dar los nombres.
Y no nos olvidemos aquí que va a ocurrir también la formación del agua. ¿Y de dónde ocurre la formación del agua? Pues los grupos hidroxilos que tenemos del hidróxido más los iones de hidrógeno del ácido van a interactuar y al reaccionar van a formar la molécula de agua. Por eso es que ocurre una reacción de neutralización, ya que en nuestra solución ya no vamos a tener grupos hidroxilos, que son los que dan el pH básico a las sustancias, ni tampoco iones de hidrógeno, que son los que van a dar el pH ácido a las sustancias. Entonces, al juntarse estos dos grupos, se neutraliza la reacción, dando lugar a la formación de la molécula de agua, conjuntamente con la formación de una sal, en este caso, aloidea. Continuemos. Vamos a ver cómo es que nosotros vamos a llamar a estos compuestos. Recordemos siempre que los compuestos son eléctricamente neutros. Entonces implica que la sumatoria de sus estados de oxidación, ya sean positivos y negativos, nos tienen que dar 0. Recordemos que como estamos frente a un ácido hidrácido, el no metal está con su estado de oxidación negativo, lo que nos facilita poder hacer el cálculo de los estados de oxidación del metal, ya que los no metales, cuando van a formar ácidos hidrácidos, tienen un único estado de oxidación, a diferencia de los metales que pueden tener uno o dos estados de oxidación. En este caso, recordemos que el cloro tiene su estado de oxidación negativo, que es uno negativo. Entonces, las cargas negativas serían 3 negativo. Por lo tanto, las cargas positivas tendrían que ser 3 positivo. 3 positivo entre el número de átomos de oro, que es 1 en este caso, nos indica que la carga del oro será 3 positivo. Lo que debemos hacer a continuación es ir a nuestra tablita de los estados de oxidación y vamos a observar que el oro tiene dos estados de oxidación, 1 positivo y 3 positivo. En este caso está trabajando con el 3 positivo. Recordemos que cuando nosotros tenemos un metal con dos estados de oxidación, el menor debe terminar en oso y para el caso del mayor, el nombre del metal debe terminar en ico. Recordemos que estas terminaciones o sufijos los vamos a utilizar para la nomenclatura tradicional. Muy bien. Entonces vamos a ver las nomenclaturas. Recordemos que son 3 las nomenclaturas y que la nomenclatura tradicional y stock yo debo de saber cuál es el estado de oxidación, en este caso del metal, ya que el no metal tiene un único estado de oxidación. Para el caso de la nomenclatura IUPAC nos basamos en el número de átomos presentes para cada elemento. Entonces empecemos con la nomenclatura tradicional. El nombre aquí tendría que ser, primero siempre recordemos que vamos a nombrar de derecha a izquierda. Entonces empecemos por el cloro. Recordemos que en el video anterior nosotros habíamos hecho mención que cuando el no metal está con su estado de oxidación negativa va a llevar un sufijo uro, ¿verdad? Entonces el nombre del cloro sería cloruro y el nombre del oro áurico, ya que está con el mayor estado de oxidación. Para la nomenclatura stock vamos a seguir colocando el nombre del no metal primero, con la terminación uro, cloruro de oro y el estado de oxidación del oro en números romanos y entre paréntesis. Para la nomenclatura IUPAC nos vamos a dar cuenta que hay 3 átomos de cloro, por lo tanto vamos a usar el prefijo numérico tri, tricloruro de oro. Muy bien, entonces, para estas sales aloideas, el no metal siempre va a llevar la terminación uro. Por ejemplo, para nuestro caso sería cloruro. Si fuera el bromo, bromuro. Si fuera el azufre, sulfuro, seleniuro, telururo. Entonces, siempre al no metal le vamos a agregar la terminación uro. En el caso del metal, siempre tenemos que fijarnos si tiene un único estado de oxidación o si tiene dos estados de oxidación para aplicar el sufijo oso o ico según corresponda. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí a este compuesto, recordemos que es eléctricamente neutro, lo que implica que la carga total es 0. El azufre, proveniente del ácido hidrácido, su único estado de oxidación negativo es 2 negativo. Entonces, las cargas negativas serían 3 átomos de azufre por 2 negativo, 6 negativo. Implica que las cargas positivas tienen que ser 6 positivo para que todo me dé 0. 6 positivo entre el número de átomos de titanio, que en este caso es 2, me da como resultado 3 positivo, lo que nos indica que el estado de oxidación del titanio es 3 positivo.
Vámonos a la tablita de los estados de oxidación y vamos a observar que el titanio tiene dos estados de oxidación, 3 positivo y 4 positivo. En este caso, estamos trabajando con el menor estado de oxidación y de acuerdo a las reglas de nomenclatura, si tenemos al menor estado de oxidación, el metal debe terminar en oso. Muy bien, vamos a la nomenclatura. Recordemos siempre que para tradicional y stock necesito saber el estado de oxidación del metal y para IUPAC solo el número de átomos. Bien, en este caso estamos con el azufre. Recordemos que los no metales en sales aloideas tienen el prefijo uro. Entonces, en tradicional tendríamos sulfuro titanioso, ya que el titanio está con su menor estado de oxidación. Para la nomenclatura stock, colocaremos nuevamente el nombre del no metal con la terminación uro. Sulfuro de titanio. Y el estado de oxidación del metal entre paréntesis y en números romanos. Para la nomenclatura IUPAC, en este caso, tenemos 3 átomos de azufre, usamos el prefijo tri, y para el caso del titanio tenemos 2 átomos, utilizamos el prefijo di. Por lo tanto, el nombre sería trisulfuro de titanio. Muy bien, vayamos ahora sí a aprender cómo vamos a formular a estos compuestos a partir del nombre. Yo tengo en este caso el cloruro plúmbico. Bien, entonces lo que nosotros debemos hacer es analizar el nombre. Entonces, en la formación rápida, lo que nosotros vamos a hacer es analizar el nombre de estos compuestos. Plúmbico. Empecemos siempre por los positivos. El plomo es un metal. Recordemos que los metales siempre tienen cargas positivas. ¿Ok? Plúmbico. Me voy a mi tabla de los estados de oxidación y el plomo tiene 2 estados de oxidación, 2 y 4. Como termina en ico, implica que estamos con el mayor estado de oxidación. Muy bien. Entonces colocamos plomo 4 positivo. Ahora sí vamos al cloro, que es el no metal con carga negativa. Como tiene el sufijo uro, me indica que es el cloro con su estado de oxidación negativo, en este caso 1 negativo. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es colocar primero a los positivos y luego a los negativos, plomo y a continuación cloro. Y luego vamos a intercambiar el valor numérico de los estados de oxidación. En este caso, el 4 del plomo y el 1 del cloro los vamos a colocar como subíndices. Eso implica que vamos a tener un átomo de plomo y 4 átomos de cloro. Y ya tenemos la fórmula del cloruro plúmbico. Muy bien, recordemos que esta es la forma rápida. Sin embargo, es importante que nosotros recordemos cuál es la reacción que va a ocurrir para que se forme este compuesto. Muy bien, entonces yo recuerdo que si tengo al plomo con su estado de oxidación 4 positivo, la fórmula del hidróxido sería la siguiente: hidróxido plúmbico más, en este caso, el cloro con su estado de oxidación 1 negativo. Para poder formar el hidrácido tendrá que reaccionar con el hidrógeno, dándonos así que el ácido para el ion cloruro tendría que ser el ácido clorhídrico. Entonces, de esta forma es que nosotros vamos a obtener a este cloruro plúmbico. Muy bien, entonces recordemos que no solo debemos de realizar la forma rápida de combinar los iones, sino tener de conocimiento cuál es el hidróxido con el ácido que van a reaccionar para formar esta sal, y no nos olvidemos que también se van a producir las moléculas de agua. Muy bien, veamos este ejercicio. Me pide escribir la fórmula del cloruro cuproso. Entonces, recordemos que en nuestra formación rápida lo que nosotros debemos hacer es analizar el nombre. Cuproso, elemento cobre, terminación oso, indica que está con el menor estado de oxidación. Entonces, vamos a colocar cobre con el estado de oxidación 1 positivo más. Ahora, cloro con su terminación uro me indica que el cloro está con el estado de oxidación 1 negativo. Entonces, a continuación colocamos al ion metálico cobre y luego el ion no metálico cloro. Intercambiamos los estados de oxidación. En este caso, como ambos son 1, ¿sí? No lo vamos a colocar porque ya se entiende que allí hay un átomo de cobre y un átomo de cloro. Y finalmente, como podemos observar, ya tenemos la fórmula del cloruro cuproso a partir simplemente de la combinación de los iones metálicos y no metálicos. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos de dónde provienen estos iones. El cobre con su carga 1 positivo está proviniendo del hidróxido cuproso,
y el cloro o el ion cloruro, que así lo conocemos, va a provenir del ácido clorhídrico. Es así que vamos a obtener esta sal aloidea. Más, no se olviden que siempre se va a producir moléculas de agua. Recordemos que la finalidad de las funciones o de aprender a formular funciones es poder obtener los compuestos. Si bien es cierto, tenemos que balancear para poder cumplir con la ley de la conservación de la masa, pero ya eso lo vamos a aprender más adelante en esta geometría. El objetivo es aprender a desarrollar cuál es el compuesto que se va a formar. Muy bien, nos vamos a ver en un siguiente video donde trataremos el tema de sales oxisales.